Hola a todos, bienvenidos al 21º tutorial de Python. Hoy vamos a ver otro tipo de dato secuencial que se denomina lista. ¿Qué es una lista? Una lista es una secuencia de valores de cualquier tipo, desde cadenas hasta números flotantes, números enteros, tipo dato booleano o cualquier cosa que se nos ocurra. Una lista en Python se denota de la siguiente manera: entre corchetes, y los elementos van separados por coma. Entonces dijimos que podemos poner números enteros, podemos poner cadenas, números flotantes, tipo de dato booleano, hasta podemos poner otra lista dentro de una lista y también podemos poner operaciones. Y si después queremos almacenar esta lista en una variable, utilizamos el operador de asignación. Y si ahora imprimimos la lista, van a ver que nos aparece en la pantalla. Si queremos empezar una lista de cero, creamos lo que se llama una lista vacía. Fíjense de no poner un espacio, ya que de tal forma no sería una lista vacía. No tiene que haber espacio entre los corchetes. Si imprimo por pantalla ven que es una lista vacía. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver un par de funciones que podemos utilizar con listas, como por ejemplo la función len, que lleva un parámetro entre paréntesis que va a ser la lista. Podemos poner la lista directamente, como puede ser esta. Entonces vamos a imprimir. O también podemos poner el nombre de la variable. Vamos a borrar esto. Y esto también. Entonces, la longitud de la primera lista es de 3. Y la longitud de la segunda lista, que es A, es de 7. Otra cosa que podemos hacer con las listas es concatenarlas con el operador de suma. Podemos poner B igual a más 1, 2, 3. Siempre que concatenemos listas con listas, se nos va a generar una nueva lista que se va a almacenar en la variable B. Y si ahora la imprimimos por pantalla, van a ver que es la suma de la primera lista que está almacenada en la variable A con esta segunda lista que acabamos de crear. Fíjense que la concatenación no modifica a la lista original, sino que crea una copia y luego, si uno quiere, la puede almacenar en otra variable. También vamos a hacer repetición de listas con el operador de multiplicación, que en este caso va a ser de repetición. Por ejemplo, si multiplicamos la lista A por 3, van a ver que se repite 3 veces. La repetición, igual que la concatenación, no modifican a la lista original. Luego, para acceder a los distintos elementos de una lista, vamos a utilizar la indexación. La indexación quiere decir que todos los elementos de una lista tienen un determinado número o una posición. Y lo curioso de las listas, al igual que en las cadenas, la posición comienza desde 0. Entonces, para acceder a un elemento de una cierta posición de una lista, lo que vamos a hacer es, primero lo vamos a imprimir en pantalla si lo podemos ver, vamos a poner la lista o la variable que almacene la lista, luego entre corchetes la posición que queremos obtener. Por ejemplo, la 0, van a ver que se nos imprimió el 2, que es la primera posición de la lista A. Acuérdense que las posiciones de una lista comienzan desde 0. También podemos acceder a la lista desde atrás. Si ponemos -1, van a ver que se nos imprime el resultado de esta operación. Y lo que tienen que tener cuidado es que cuando utilizan el operador len, esto le va a devolver el tamaño de la lista, pero no quiere decir que puedan buscar, por ejemplo, esto, que algunos pensarían que es el último elemento de la lista A, ya que esto nos da el tamaño total, por ejemplo 7, entonces si buscamos la posición 7 de la lista nos debería dar el último elemento. Esto no es así, ya que la lista comienza desde 0, entonces si hacemos len de A, lo que vamos a recibir es un index error, quiere decir que no existe una posición de ese número en la lista A. Si ahora le restamos 1 al len, entonces sí recibimos el último elemento de la lista. Con las listas también vamos a poder utilizar el operador de corte, que si recuerdan
se utilizan dos corchetes con dos puntos entre medio de los corchetes. Y al principio ponemos la variable que almacena la lista. Entonces si queremos cortar, por ejemplo, del 2 al 5, van a ver que obtenemos una lista con los elementos del 2 al 5. Fíjense que esto tampoco modifica a la variable original, sino que para almacenar esto debemos utilizar otra variable. También si queremos, por ejemplo, ver la lista desde la posición 2 hasta el final, dejamos en blanco el lugar después de los dos puntos y vemos que tenemos desde el segundo lugar hasta el final. Y en el caso de querer desde el primer lugar hasta la posición 5, por ejemplo, dejamos sin nada el principio antes de los dos puntos y van a ver que se nos imprime desde la posición 0 hasta la posición 5. Recuerden que el segundo número marca a cuándo tiene que terminar el operador de corte, así que si tenemos un 5, el último elemento que se va a imprimir es el 4. Ahora lo que vamos a ver es cómo recorrer una lista. Para eso vamos a utilizar el forin. Entonces, for elemento. Elemento va a ser la variable que vamos a utilizar dentro del forin. In a print elemento. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a recorrer la lista A y a cada elemento de la lista A se va a almacenar momentáneamente en la variable elemento. Entonces, empezamos por el primero, elemento va a valer 2, se va a imprimir el 2, y cuando volvamos arriba, elemento va a valer 5, va a imprimir el 5, luego va a valer hola, se va a imprimir hola, y así sucesivamente. Lo probamos y vemos que se nos imprimieron todos los elementos de la lista. De la misma forma, recorríamos cadenas en los tutoriales pasados, y ahora recorremos listas. Y finalmente lo que les quería decir es cómo comparar listas. Por ejemplo, podemos utilizar el operador de igualdad. A igual a 1, 2, 3. Si imprimimos esto por pantalla, bueno, aquí dice false, porque obviamente A no es igual a 1, 2, 3. Podemos utilizar el operador de desigualdad, que en este caso nos va a dar true. Y también podemos utilizar los operadores de menor, mayor, menor igual o mayor igual. En este caso de utilizar menor, mayor, lo que va a hacer es fijarse en el primer elemento y compararlo con el primer elemento de la segunda lista. Lo mismo que sucedía cuando comparábamos cadenas. Así que voy recorriendo elemento por elemento, viendo si es mayor o menor. Bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chau.